buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la Ateneo de Granada. Bueno, esta tarde es una tarde muy especial porque tenemos la suerte de contar con nosotros con Rosa Cobo y además creo que para la presentación de este libro es como la tercera vez que lo programamos, o sea que por fin se va a hacer. Bueno, empiezo diciendo que yo no tenía que estar aquí, sino que la que tenía que presentar a Rosa Cobo es María Eugenia Fernández, Geni para nosotros en el Ateneo, pero ha tenido un problema familiar y ha tenido que irse a Madrid. Yo no tenía la suerte de conocer a Rosa personalmente, sí a través de sus libros y artículos, y esto me ha dado la ocasión de poder charlar un ratillo con ella. Bueno, Geni me lo ha facilitado todo, incluido las notas que os voy a leer para su presentación. Así que, ¿se escucha bien? Sí. Así que, como si fuese ella. Bien, el consentimiento sexual, como sabéis, forma parte de uno de los debates más actuales del feminismo y se ha puesto en la agenda política de la mano de la lucha contra la violencia sexual y por la libertad sexual. Las leyes en torno al consentimiento sexual ponen el acento en la voluntad de la mujer y en sus expresiones como condición del consentimiento sexual. Sin embargo, desde el feminismo se considera que la voluntad no es suficiente si no va acompañada de una situación de libertad y de igualdad. La ficción del consentimiento sexual, publicado por Catarata el año pasado, en 2024, es el último libro de Rosa Cobo Bedia, que es socióloga, escritora, profesora e investigadora. Y este libro arroja luz sobre las trampas en el debate acerca de la prostitución o los límites de lo que se reconoce como violencia sexual. También analiza la importancia que ha tenido hasta ahora en las sociedades patriarcales el consentimiento sexual como sometimiento, o también en que no puede haber consentimiento sin libertad e igualdad. En las primeras páginas de su libro, Rosa advierte: hoy la discusión sobre el consentimiento sexual es un espacio de disputa entre aquellos sectores que proponen este mecanismo político para legitimar sus espacios de poder y aquellos otros, los sectores feministas, que argumentan que este concepto debe ser despolitizado y resignificado para dotar de autonomía y credibilidad a las mujeres. Rosa es sobradamente conocida y reconocida como teórica feminista y también como una de las referentes del pensamiento feminista español. Ella actualmente ejerce como profesora de Sociología del Género en la Universidad de A Coruña y alterna la escritura de ensayos con la investigación académica, la docencia, las conferencias que imparte tanto en España como en la mayoría de los países de América Latina. Y tiene ahora un proyecto pues especialmente entusiasmante, que es el de la segunda edición del máster en violencia sexual de la Universidad Ramon Llull, ¿no? Sin abundar mucho en su currículum, porque esto nos llevaría mucho tiempo y es mejor escucharla a ella, ¿no? Sí que me gustaría añadir que alterna su labor docente en la Universidad de A Coruña con la dirección del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Escuela Feminista Celia Amorós, con las universidades de Vigo, Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos de Madrid e Islas Baleares, y también la presidencia de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y la dirección de la revista Atlánticas, Revista Internacional de Estudios Feministas de la Universidad de A Coruña. Ella ha escrito numerosos libros, aparte del que va a presentar ahora mismo, La ficción del consentimiento sexual, y entre ellos destacan Sociología feminista, editado por Comares en 2022, Pornografía, el placer del poder, La prostitución en el corazón del capitalismo, Hacia una nueva política sexual, breve diccionario del feminismo, y Fundamentos del patriarcado moderno. También ha dirigido un proyecto nacional sobre prostitución y políticas públicas
financiadas por el Instituto de la Mujer, y su trabajo ha merecido numerosas menciones y premios que me dicen que no vi. Son más de 15 en su trayectoria profesional, entonces voy a mencionar el primero, que es el premio Carmen de Burgos, otorgado por la Universidad de Málaga a uno de sus artículos, y los dos últimos premios que ha recibido este mismo año, en 2025. Uno de ellos es el Premi Bones Pràctiques en investigación académica, que más lo veo, por la Asociación de Dones Periodistes de Cataluña, y el Premio de Dones Progresistes de Valencia por sus investigaciones sobre consentimiento y violencia sexual. Pues bienvenida, Rosa, muchísimas gracias por estar aquí en el Ateneo, y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Lo primero, yo quería agradecer esta invitación al Ateneo, y de una manera muy particular, por supuesto, a Geni y a Elena, y también agradeceros a quienes estáis aquí pues vuestra asistencia, por haberos sentido convocadas a este acto. Bueno, voy a hacer una reflexión, una presentación sobre este último libro que he escrito, que se publicó, se ha publicado este año, es del 25, creo, ¿no? O del 24. Del 24, ni me acordaba ya, pues justo hace ya un año, es verdad. Pues quería hacer una reflexión acerca no solamente de este libro, sino que este libro es el resultado de un debate muy intenso que hay no solamente en la sociedad española, sino en términos generales que hay en muchos países, como por ejemplo en Francia, como por ejemplo en Estados Unidos. El tema del consentimiento sexual es un debate que ahora mismo creo que podríamos decir que tiene un carácter central, que tiene un carácter crucial en los debates sobre el feminismo contemporáneo, y que además pues, se ha visto acompañado, ¿no?, de distintos países en los cuales se ha pensado sobre la necesidad de hacer una legislación para introducir el consentimiento sexual. Mi reflexión, sin embargo, no va a ser jurídica, porque yo no soy jurista, va a ser una reflexión más desde, quizá, pues desde la teoría social, ¿no?, y desde la teoría política, desde la teoría social y desde la teoría política feminista, ¿no?, que es pues el marco, ¿no?, que yo utilizo para poder explicarnos el significado que ha tenido para el feminismo el consentimiento sexual. Bueno, deciros, en primer lugar, después de esta especie de prolegón, ¿no?, deciros que ha sido el feminismo el que ha colocado este debate en el espacio público. Cuando en el año 1918 salieron millones de mujeres a la calle en distintas partes del mundo, salieron con una idea muy clara, y es rechazar la violencia sexual contra las mujeres. Un hecho social que, por otra parte, envuelve la vida de todas y cada una de las mujeres en todas las sociedades del mundo, en los países del norte y en los países del sur. Por lo tanto, politizar, colocar en el debate público la violencia sexual significa que la otra cara de la violencia sexual es el consentimiento sexual. Deja de haber violencia cuando hay consentimiento. Ahora, el problema es qué entendemos por consentimiento y de qué distintas maneras se puede entender el consentimiento. Creo que es muy importante señalar que el debate sobre el consentimiento sexual es un debate extraordinariamente importante en términos de cómo se está rearticulando el sistema patriarcal en el siglo XXI. Tanto el debate sobre el consentimiento sexual como el debate sobre la prostitución, como el debate sobre la pornografía, son debates, son reflexiones
que se están haciendo desde el feminismo como una respuesta a algo que estamos viviendo desde hace ya pues 30 años quizá, ¿no? Y es de qué forma se está rearticulando, reorganizando el sistema patriarcal a efectos de no perder la legitimidad que el sistema patriarcal pensaba que tenía. Entonces, sobre el consentimiento sexual se han organizado 4 discursos. Y yo quería estos 4 discursos pues ponerlos encima de la mesa de una manera lo más breve posible. En principio hay una reflexión sobre el consentimiento sexual desde la perspectiva del sistema patriarcal. El sistema patriarcal encuentra que es inaceptable, encuentra que es inútil este debate, el debate sobre el consentimiento sexual. Nunca hubiese querido que estuviésemos las feministas, sectores de la izquierda, sectores de la política, nunca hubiesen querido que estuviésemos discutiendo sobre el consentimiento sexual. El sistema patriarcal parte de 3 ideas. La primera es que solamente hay una sexualidad, solo hay una modalidad de placer, solo hay una modalidad de deseo. Bueno, si esto fuese así, ¿qué sentido tiene hablar sobre el consentimiento sexual si hombres y mujeres partimos de un mismo parámetro, de un mismo paradigma acerca de la sexualidad y del deseo? Esta idea que sale desde las propias entrañas del sistema patriarcal está acompañada de otra idea, y es que las mujeres tenemos una sexualidad que está menos marcada, una sexualidad menos definida, una sexualidad más débil, en todo caso, una sexualidad que es complementaria a la de los varones. Si esto fuese así, tampoco tendría muchísimo sentido reflexionar o que haya un debate político, que haya un debate jurídico acerca del consentimiento sexual. Y además, esta idea está acompañada de otra, que es una idea que a mí siempre me produce un enorme miedo. El miedo sería la palabra, no sé si es la mejor. Y es que las mujeres a menudo, es una idea que se ha repetido mucho y que se repite desde ámbitos ideológicos y desde ámbitos políticos que son muy distintos. Y es que las mujeres a menudo no sabemos lo que queremos. Esta ha sido una idea clásica del discurso patriarcal, pero que sin embargo ahora está surgiendo desde otros lugares con la apariencia de ser mucho más progresistas, que después denominaremos ese discurso sobre el libertarismo sexual. Por lo tanto, este sería así, de una manera muy resumida, este discurso que sale desde el propio interior del sistema patriarcal acerca del consentimiento y que podemos resumir de esta manera. No tiene ningún sentido hablar sobre el consentimiento sexual porque hombres y mujeres compartimos cierta identidad de deseos y una idea también muy parecida acerca de lo que es la sexualidad. Es importante también señalar que en este discurso están ausentes los varones. Parecería que los varones no tienen nada que ver con el consentimiento sexual, parecería que los varones no tienen nada que ver con la violencia sexual. El segundo discurso es el que nace también del propio interior del capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal tiene mucho interés en intervenir en este debate. Por supuesto que el sistema patriarcal no es una persona, por supuesto que el capitalismo neoliberal no es otra persona, pero sí van generando un discurso que tiene una clarísima intervención, sobre todo pues, en el mundo de la cultura, en el mundo de la academia, en el mundo de la política también, en el mundo de los medios de comunicación, que es quizá donde alcanza en los medios de comunicación por una parte y por otra parte en la academia es quizá donde aparece más delimitado este discurso. El capitalismo neoliberal tampoco querría que se hubiese producido este discurso. Tampoco querría que estuviésemos hablando y discutiendo sobre qué entendemos o qué entiende sobre todo el feminismo sobre el consentimiento sexual. El capitalismo neoliberal, al mismo tiempo que el sistema patriarcal, van a construir un discurso sobre lo que es el consentimiento sexual.
Y ese discurso sobre lo que es el consentimiento sexual no va a coincidir con el discurso del feminismo. La clave para el capitalismo neoliberal es la siguiente. Es la idea de libertad individual y es la idea de los individuos como propietarios de su cuerpo. Y esto quiere decir lo siguiente. Es imposible poder generar o poder producir un discurso de legitimación de la prostitución, un discurso de legitimación de la pornografía, un discurso de legitimación de la violencia sexual, por decirlo de esta manera, si no partimos de este supuesto que está presente, ¿no?, en estos otros discursos. Y es la idea de que las mujeres, por una parte, tenemos un yo y por otra parte tenemos nuestro cuerpo. De modo que las decisiones, entre comillas, que podamos tomar acerca de nuestro cuerpo dejan completamente intacto a nuestro yo. Y esta es la idea fundamental para poder entender el discurso que legitima la prostitución, que legitima la pornografía y que también es un discurso extraordinariamente importante para construir una idea sobre lo que es sobre este debate del consentimiento sexual. La idea es que las mujeres tenemos una propiedad independientemente de otras propiedades que podamos tener, y esa propiedad es nuestro cuerpo. ¿Cómo se llamaría a esa propiedad que es nuestro cuerpo? Bueno, se le llamaría capital sexual, se le llamaría capital erótico. Hay dos elementos que son centrales en este discurso. El primero es la idea de la libertad individual y cómo la libertad individual tiene efectos sobre la idea de lo que es un sujeto, sobre la idea de lo que es un individuo, sobre la idea de lo que es la ciudadanía. Y es que el sujeto o el individuo que es presentado tanto desde el capitalismo neoliberal como del sistema patriarcal es un individuo para el que no es relevante el contexto. Y como dice María Luisa Balaguer, y lo dice con muy buen criterio, en todas las cosas que tienen que ver con la sexualidad, pero no solamente con la sexualidad, en todas las cosas que tienen que ver con las mujeres para poder evaluar la capacidad de maniobra que tenemos, el grado de libertad que tenemos, es extraordinariamente importante el contexto. De modo que ese sujeto, esa libertad individual, aparece como ese sujeto aparece como un sujeto deseante. Y esto es muy importante porque el feminismo ha manejado históricamente una idea de sujeto y una idea de individuo que tiene mucho que ver con esa idea de individuo ilustrado. Es decir, entender la idea de individuo y la idea de sujeto como la capacidad de maniobra, como la autonomía que tienen los individuos para poder articular un proyecto de vida individual y para poder contribuir a la definición o a poner en pie un proyecto de vida colectivo. Cuando aparece el capitalismo neoliberal, esta idea de libertad individual y de sujeto se va modificando poco a poco. Y la idea de sujeto que aparece es un sujeto deseante, y es un sujeto deseante porque es un sujeto que tiene una capacidad infinita para poder elegir. Aunque una cosa es elegir y otra cosa completamente distinta es poder satisfacer ese deseo. El capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal hablan de la posibilidad, hablan de cómo, de qué manera se puede satisfacer esos deseos, ¿no? O más que cómo se puede satisfacer esos deseos, habla más bien sobre la capacidad infinita que tienen los individuos para poder desear. Y es que estamos ante un contexto que es muy diferente al que había justamente en la década de los 70, antes de que apareciesen las políticas económicas neoliberales. Ahora estamos en un contexto que está marcado por las emociones, que está marcado por los deseos y que está marcado por los sentimientos. Cuando de lo que hablamos es de que lo que define la libertad de los individuos son los sentimientos, son los deseos o son las emociones, entonces ahí lo que vemos es que no hay límites normativos. Sin criterios normativos no puede existir esta idea de sujeto
como un sujeto que está definido por elementos que son ético-normativos. Bueno, pues imposible comprender el discurso del capitalismo neoliberal sin entender esta idea que están manejando, que es una idea completamente distinta a la de la modernidad ilustrada, que es la idea de un individuo como un sujeto que lo es en tanto es autónomo para tomar decisiones, y esas decisiones no son decisiones que están marcadas por sus emociones o por sus sentimientos o por sus deseos, sino que están marcadas por criterios que se han consensuado, que son criterios éticos y que son los que tienen que regular la vida social. Estamos ante un panorama que es completamente distinto. Ese sujeto es un sujeto que está pensado y es un sujeto que está definido para el consumo, ¿no? Y hay otro elemento en este discurso que es muy importante, y es el siguiente. Esta idea de libertad individual, esta idea de individuo, esta idea de sujeto nos pone ante una realidad. Y la realidad es más o menos esta. No existen sistemas de poder. Lo que hay son individuos que en medio de sus condiciones toman decisiones que son funcionales para su propia biografía. Esta es la idea. Por lo tanto, estamos ante un panorama, por decirlo así, que es el que más trabaja y por el que más se lucha desde el capitalismo neoliberal, de sobredimensionar a los individuos y borrar que existen sistemas de poder que son los que presionan a los individuos para que tomen decisiones, para que desemboquen en sitios en los que muy probablemente esos individuos no quisieran estar. Por lo tanto, desde este punto de vista, estos dos elementos son muy importantes en la reformulación simbólica, pero también en la reformulación material del sistema patriarcal. Mirad, cuando el capitalismo, este nuevo capitalismo, el de antes también, claro que el de antes también, este también, este mucho más, ¿no? Por muchas características que luego, si queréis, podemos discutir. Cuando el sistema capitalista neoliberal, cuando el sistema patriarcal se apropian del consentimiento, y lo están haciendo, claro que sí, y lo vemos con los discursos alrededor, por ejemplo, de OnlyFans, lo transforman en una nueva forma de servidumbre para las mujeres porque lo presentan como un acto de libertad. Es esa famosa idea de que las mujeres que están en prostitución en realidad están empoderadas, o que las chicas que están en OnlyFans también están empoderadas. Es esta idea. Y esta idea es muy funcional para un sistema económico que ha hecho algo que no se había podido hacer hasta ahora, hasta las últimas décadas, y es colocar los cuerpos de las mujeres en un mercado. Y esto es algo nuevo. Este sería el segundo discurso. El tercer discurso es el de libertarismo sexual. Este, lo quiero explicar en 3 o 4 minutos, es un discurso enormemente importante. Y cuando yo estaba escribiendo este libro, que nunca pensé que lo fuese a escribir, estaba escribiendo en realidad otro, y cambié, ¿no? Hice un giro, porque en ese otro libro que estaba escribiendo salía continuamente, tenía yo que lidiar con el tema del consentimiento sexual. Y yo en realidad no tenía una posición clara, más allá de 3 o 4 ideas de base, no tenía una idea clara sobre el consentimiento sexual. O más bien, yo lo que no sabía era cuáles eran los debates que había en torno al consentimiento sexual. Y cuando, no sé, igual un año después de comenzar a hacer este trabajo de investigación, me di cuenta que había un referente polémico, y yo hasta ese momento no lo había visto. Ese referente polémico es el libertarismo sexual. Para decirlo de otra manera, con quien yo estaba discutiendo, sin saberlo al principio, luego ya sí, era con el libertarismo sexual. Ahora, ¿qué es el libertarismo sexual? ¿De dónde viene, ¿no? ¿Cuáles son sus raíces, por decirlo así? Mirad, en los años 60 y 70 hubo 3 procesos sociales que de alguna forma interseccionaron, en el que quienes militaban en estos tres movimientos pues transitaban de uno a otro. El primero
bueno, por decirlo, no se sabe muy bien cuál era el primero, pero fue el movimiento hippie, la revolución sexual y mayo del 68. Mayo del 68, donde, por cierto, es ese lugar en el que se va a constituir esa nueva izquierda, que por otra parte va a haber hilos que van a conectar esa nueva izquierda de mayo del 68 con la nueva izquierda que va a surgir aquí en el año 2015. Y esto es muy importante porque va a ser la nueva izquierda la que va a colocar en un lugar central de su imaginario político, pero también del imaginario cultural, la idea de la sexualidad. La idea de la sexualidad tiene raíces muy profundas y desde luego, bueno, o largas en el tiempo, profundas también, pero largas en el tiempo, y quien va a colocar la sexualidad en un lugar importante del imaginario cultural va a ser indudablemente el psicoanálisis. Pero, más allá del psicoanálisis, cuando la idea de la sexualidad va a cobrar una enorme fuerza, una enorme relevancia, va a ser fundamentalmente en la década de los años 70. Bueno, en esa década se va a ir cuajando esta idea, más o menos. La sexualidad es, de algún modo, la verdad más secreta y más profunda de los individuos, hasta el extremo de que la sexualidad constituye a los individuos. Se va a comenzar a poner en pie un proceso de sacralización de la sexualidad en los años 70. Y ese proceso de sacralización no ha finalizado, como por otra parte lo podemos ver, ¿no? Esta revolución sexual, dice una socióloga marxista que a mí me gusta mucho, que se llama Eva Illouz, dice que la revolución sexual que comenzó en la década de los años 70 no tenía sexo. Es decir, miles y miles y miles de hombres y mujeres anhelaban, deseaban, querían la libertad sexual. Esto es algo evidente. Lo que pasa es que no todos definieron la libertad sexual de la misma forma. Esa nueva izquierda que protagonizó y lideró mayo del 68, esa nueva izquierda masculina definió la libertad sexual como la disponibilidad de las mujeres para que los varones pudiesen acceder con completa libertad a sus cuerpos fuera de las dos grandes instituciones que regulaban la sexualidad. Una de ellas el matrimonio y otra la prostitución. La idea de estos líderes melenudos, de pelos largos y pantalones acampanados, cuyas imágenes nos resuenan muy bien, y no solamente las imágenes, era más o menos esta. Se pueden tener intercambios sexuales que no estén marcados por el compromiso emocional, pero tampoco por el dinero. Eso fue lo que puso en marcha mayo del 68, y lo puso con muchísima legitimidad y lo puso con un enorme deseo de hombres y de mujeres. Bueno, las mujeres, en realidad, el feminismo de los años 70, el feminismo radical, lo redefinió de una manera completamente distinta a como lo hicieron ellos. Ellas querían que los códigos sexuales fuesen mucho menos restrictivos a las mujeres y que hubiese la posibilidad de pensar en unos intercambios sexuales que estuviesen marcados por el placer por ambas partes, que la sexualidad estuviese negociada, que fuese recíproca, que se pudiese vivir en la intimidad. De modo que aparecieron dos propuestas de vivir la sexualidad que fueron distintas. Por una, la feminista, por otra, estos jóvenes militantes de la nueva izquierda que protagonizaron mayo del 68, lo cual no quita que muchas de las mujeres feministas que militaron en el feminismo radical también lo hicieron en las filas de esta nueva izquierda. Todo hay que decirlo, en el año 67 tuvieron que salir de la nueva izquierda porque la izquierda es experta en, a ver cómo decirlo para no ofender, la izquierda, la vieja, la nueva, es experta en no tomar en sus manos, en no apropiarse de las indicaciones feministas. Bueno, en todo caso, esto creo que fue así, que hay muchísimo consenso dentro de la izquierda, que lo que pasó fue esto. Sin embargo, hay que decir que la nueva izquierda y el feminismo compartieron una idea. Y fue una buena idea, y es que la sexualidad no debía de desligarse del placer.
y que la sexualidad no tenía que desligarse de la reciprocidad, ni tampoco pensaban ellos que la sexualidad tuviese que estar fuera, no tuviese que no ser negociada. Lo que pasa es que ellos pensaban que se negociaba porque había una identidad de intereses y de deseos en ellos y en ellas. Ellas, sin embargo, fueron las que colocaron en el debate público que esto no era así y que no tenían por qué coincidir y que de hecho muchas veces no coincidían los deseos de unos y de otras. Pero en todo caso, yo me quedaría con esta idea. Ellos y ellas, la nueva izquierda, el feminismo radical, partían de la idea de que no era posible desvincular la sexualidad del placer. Así fue como esto siguió hasta la década de los años 70, muy entrado los años 70, hasta que hace su aparición una realidad que no podíamos imaginar. Todas las realidades siempre aparecen y nunca nos la podíamos imaginar. No podíamos imaginar que Trump iba a ganar las elecciones en Estados Unidos, no podíamos imaginar la caída del muro de Berlín, no podíamos imaginar el ascenso del neofascismo, nunca podemos imaginar, y las ciencias sociales nunca tienen la suficiente lucidez, capacidad para predecir qué es lo que va a pasar, porque siempre hay una confluencia de variables, de intereses, de procesos que intervienen y que dan lugar a algo que nunca nos lo podíamos imaginar. Eso fue lo que pasó con la aparición de las primeras políticas económicas neoliberales ya entrada la década de los años 60. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparecen las políticas económicas neoliberales? Pues que va a aparecer una poderosísima industria global que va a ser la industria de la explotación sexual. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo podemos articular y hacer que tenga cierta coherencia que la sexualidad tiene que estar vinculada al placer con la aparición de la industria de la explotación sexual, cuya cara y cuya cruz son la prostitución? Bueno, cara y cruz, las dos caras de la misma moneda, por decirlo así, son la prostitución y la pornografía. Si es cierto, que lo es, esto no es un juicio de valor, es un juicio de hecho, si es cierto que en la década de los 80 aparece esta industria global, como dice una socióloga que me gusta mucho, Saskia Sassen, dice: en los 80 aparece todo lo malo, y todo lo malo para ella está vinculado al capitalismo neoliberal y a todos los procesos que va a poner en marcha. Bueno, si aparece esta industria de la explotación sexual, para que sea una industria global, para que sea de consumo masivo, tiene que tener unos niveles lo más altos posibles de legitimación. Esta legitimación necesita discursos, ¿no? Discursos que legitimen la industria de la explotación sexual. Y el discurso de legitimación de la explotación sexual lo van a encontrar en el libertarismo sexual. De modo que esa ideología de la libertad sexual que se puso en marcha en la década de los años 60 y 70, en la década de los años 80 se va a transformar en libertarismo sexual. Claro, me preguntaréis: ¿y qué diferencia hay entre la ideología de la libertad sexual, con sus profundos y muy asentados y muy articulados sesgos patriarcales, con el libertarismo sexual? Bueno, la ideología de la libertad sexual se va a vincular a la idea del deseo. Y sin embargo, el libertarismo sexual va a partir de la idea de que el deseo no es una condición de posibilidad para legitimar cualquier intercambio sexual. Que lo que va a legitimar los intercambios sexuales va a ser precisamente la voluntad. La aparición de la voluntad como una categoría esencial va a ser lo que va a hacer posible que la prostitución o la pornografía sean intercambios, si los pudiésemos llamar así, que sean legítimos. No hace falta el deseo, lo que hace falta es querer. Ahora, aquí yo otra vez quiero volver a citar a Balaguer cuando habla del contexto.
No solamente a Balaguer, hay que decirlo que esto forma parte, ¿no?, del feminismo que ha hecho esta reflexión. Puedes decir que sí, pero quizá puedes decir que sí porque no tienes otra alternativa. O puedes decir que sí porque es un problema de supervivencia. O puedes decir que sí porque detrás de este sí hay mucha violencia, hay muchas razones. Pero la idea importante es que el libertarismo sexual va a sacar la idea del deseo y lo va a sacar, entre otras razones, con un argumento. El argumento de que cuando un encuentro sexual se pone en marcha, las mujeres no vamos a saber exactamente lo que queremos, porque el deseo es opaco, el deseo es desconocido. Cuando se pone en marcha un encuentro, no sabes con lo que te vas a encontrar, como dice la propia idea del encuentro, ¿no? Eso es lo que se llama. Claro, esta idea es para echarse a temblar, porque si las mujeres no sabemos lo que queremos, si las mujeres no sabemos qué es lo que nos va a gustar, si no sabemos exactamente qué es lo que nos gusta, esto tiene una enorme traducción cuando vamos a declarar a la policía y ponemos una denuncia, o cuando vamos a un juzgado. Y puede ocurrir lo que ocurrió a Elisa Muria cuando el juez, en lugar de hacerle preguntas tan comprometidas a Rejón, las preguntas comprometidas, las preguntas de presión, se las hizo a quien había sido presuntamente sexualmente agredida. O sea, lo que quiero es que os quedéis un poco con esta idea de las consecuencias que tiene pensar que el deseo es opaco y que las mujeres en realidad no acabamos de saber lo que nos acaba de mostrar ni acabamos de saber qué es lo que queremos. Ahora me podéis preguntar, ¿no? ¿Qué es esto del libertarismo sexual? Bueno, el libertarismo sexual es un tipo de pensamiento que va a comenzar en la década de los 80 con una antropóloga y un hombre trans que se llama Pat Califia. Ella se llama Gayle Rubin, que van a escribir un texto, bueno, ella va a escribir un texto que es notas acerca de una teoría radical de la sexualidad, donde va a entender que cualquier tipo de encuentro sexual en sí mismo es legítimo. Ella y Pat Califia van a militar en las filas del BDSM porque consideran que todas las fórmulas, ¿no?, de la sexualidad, aunque estén, ¿no?, envueltas en violencia, si los individuos quieren, pues entonces son legítimas. Esto va a ocurrir en el año 84, cuando va a escribir este texto, que lo podéis encontrar en internet. Va a ser un texto extraordinariamente influyente, y en este texto se pueden encontrar los orígenes de las posiciones regulacionistas de la prostitución, y en este texto también es donde localizamos que el regulacionismo de la prostitución no está en el feminismo, nunca lo estuvo. El regulacionismo de la prostitución, la consideración de que la pornografía mainstream esté bien y sea una manifestación de la libertad sexual, no está en el feminismo, está en este tipo de reflexión que comienza en la década de los 80 con las reflexiones que va a hacer Gayle Rubin, y que su siguiente paso va a ser la teoría queer, va a ser el género en disputa, la teoría queer con Judy Blunt. En ese campo, esto es lo que de alguna forma va a constituir el eje del libertarismo sexual. Y yo creo que esta es la razón por la cual no creo yo que se pueda llegar a la conclusión de que la teoría queer y las posiciones de Gayle Rubin, a pesar de que parten de una radicalización de la libertad sexual, no creo que puedan ser definidas como pensamientos críticos o como una teoría crítica, porque la teoría crítica es una teoría que gira alrededor del principio del imaginario de la redistribución, mientras que el pensamiento de Gayle Rubin y de la teoría queer no manejan la idea de la redistribución, sino que manejan la idea del reconocimiento. Y el reconocimiento sin redistribución, francamente, yo creo que es la ley de la selva. Bueno, esto lo podemos hablar.
Solamente para terminar esto, dos cuestiones. La primera es que el libertarismo sexual, como el discurso sobre la sexualidad del capitalismo neoliberal, como el discurso de la sexualidad del sistema patriarcal, tienen algo en común, y es que parten de una hipótesis que a mí me parece que es terrorífica, y que ancla, por otra parte, está profundamente anclada en la teoría política liberal a finales del siglo XVII. Es la idea de yo soy yo y aquí está mi cuerpo, ¿no? Y lo que le pasa a mi cuerpo no tiene ningún tipo de impacto en yo, ¿no? en mi yoidad, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Como lo dice Eva Iluz, que a mí me gusta mucho. Bueno, instrumentalizar el cuerpo. Ahora, voy a hacer un inciso que me parece que es importante. Yo no he querido poner en el mismo plano normativo el discurso del capitalismo neoliberal, del sistema patriarcal y del libertarismo sexual, porque yo creo que no son lo mismo. Sí pongo en el mismo plano el discurso del capitalismo neoliberal y del sistema patriarcal, pero no pongo en el mismo plano el discurso del libertarismo sexual, porque el libertarismo sexual tiene posiciones críticas con el capitalismo neoliberal. Otra cosa distinta es que utilice argumentos o parta de supuestos que son comunes. Pero subjetivamente no es lo mismo el discurso queer que el discurso neoliberal y que el discurso del sistema patriarcal, aunque coincidan en sus efectos, sin embargo no lo son en sus raíces, por decirlo así. Bueno, pero en todo caso, cierro este inciso. La instrumentalización del cuerpo, en todo caso, como hacen los tres discursos, es un proceso destructivo que a menudo, no siempre, pero a menudo, desemboca en un trauma. Y es que ese sujeto traumatizado, que por otra parte es una mujer, padece el allanamiento de su cuerpo cuando no media el deseo. Aparece el allanamiento de su cuerpo y se rompe, se fractura. Y este es, pues quizá, ¿no?, el problema fundamental que tienen estas ideas alrededor del libertarismo sexual. Lo voy a decir de otra manera. El libertarismo sexual parte de la radicalización y de la exaltación de la libertad sexual. Pero cuando la libertad sexual se radicaliza, siempre suele haber un individuo que padece esa libertad sexual de otro. Cuando la libertad sexual de uno se radicaliza, el otro suele padecer abuso. Y ese individuo que padece abuso, no todos, pero una parte de ellos, de ese abuso desemboca en el trauma. Y la última cosa acerca de este discurso es la siguiente. El libertarismo sexual tiene un nervio fuertemente antipunitivista, ¿no? Confundiendo un delito de agresión sexual con otro tipo de delitos en los que este yo no está profundamente comprometido. Es decir, no es lo mismo un delito contra la propiedad que un delito sexual. El delito contra la propiedad no compromete la profundidad y el yo del individuo. El delito sexual sí. ¿Y esto lo digo yo? No. Esto lo dicen todas las investigaciones que se han hecho, en las que los violadores y los sujetos que agreden sexualmente a mujeres no lo hacen una vez porque tuvieron de pronto un impulso, porque tuvieron un deseo que se radicalizó, no, sino que lo suelen hacer una y otra vez. Esto quiere decir que históricamente la izquierda ha sido antipunitivista, y yo creo que desde la perspectiva de determinados delitos, a mí me parece que el antipunitivismo forma parte de las señas de identidad de la izquierda.
pero el antipunitivismo en los delitos de agresión sexual es extraordinariamente complicado. Tiene unos efectos que no son deseados. Un individuo que ha violado varias veces, yo no creo que sea un individuo al que se le pueda aplicar la filosofía antipunitivista. Y esto tiene mucho que ver con esta idea de libertarismo sexual, con su antipunitivismo, porque el problema es qué es lo que definimos que es una agresión sexual. Si tienes posiciones antipunitivistas, tienes que reducir el impacto, tienes que reducir la definición de agresión sexual, y si tienes una posición muy crítica contra la violencia sexual y te parece que es razonable que sean sancionados los puteros, que sea razonable que Dani Alves no esté en la calle, sino que esté cumpliendo determinada pena, entonces tienes que tener ese antipunitivismo, tiene que ser muy matizado. Y el libertarismo sexual es antipunitivista y para ello necesita, por lo tanto, reducir mucho la definición de lo que es la agresión sexual para que no tenga impacto en el derecho penal. Y esto fue lo que hizo que el libertarismo sexual, por ejemplo, considerase que el beso de Jenny Hermoso no era una agresión sexual. Y escribieron en El País un artículo, por ejemplo, un famoso filósofo que lo llamó El beso o los besos, donde decía hay besos de madre, besos de hermana, besos de novia, besos de novio, besos de amigos, besos de... ¿no? Para llegar a la conclusión que el beso de Jenny Hermoso era un detalle de mal gusto, indudablemente, pero que sin embargo no tenía que ser considerado una agresión sexual. Entonces es importante, ¿no?, comprender cómo este discurso que se radicaliza de la libertad sexual es un discurso que es antipunitivista y que en última instancia favorece aquellos comportamientos del poder judicial que exculpan, ¿no?, a quienes han cometido delitos sexuales. El cuarto discurso es el del feminismo, ya de alguna manera queda claro con los tres anteriores, ¿no? Pero este discurso, que lo voy a resumir rapidísimo, el discurso del feminismo tiene tres características, o tiene tres condiciones de posibilidad para que se pueda decir que hay consentimiento sexual. La primera, por supuesto, es la voluntad. No puede haber ningún encuentro sexual que no esté basado en la voluntad. El segundo, indisociable del primero, es el deseo. Este ha sido un discurso que ha atravesado toda la historia del feminismo, sobre todo a partir de la tercera y la cuarta ola. Y el tercer discurso es el contexto. En todo lo que tiene que ver con el consentimiento sexual, y más que el contexto, sobre todo, es la igualdad. En una sociedad en la que no existen unas estructuras razonables de igualdad, no puede haber consentimiento sexual. Esto creo que es de cajón. Son esas tres condiciones las que son fundamentales a la hora de construir un discurso sobre el consentimiento sexual desde el feminismo. Por lo tanto, se tiene que querer, se tiene que desear y tiene que haber aquellas condiciones que hagan posible que las mujeres podamos otorgar el consentimiento sexual en condiciones de igualdad. Por supuesto que para la mayoría de las mujeres del mundo no hay consentimiento sexual. El consentimiento sexual es un vacío, el consentimiento sexual es una ausencia. La mayoría de las sociedades, la mayoría de las mujeres del mundo viven en sociedades marcadas por un déficit muy poderoso de libertad y de igualdad. Cuando esto no existe, las mujeres no pueden consentir. Esto es importante porque a mí una de las cosas que me preguntan siempre es, bueno, pero habrá algunas mujeres que pueden consentir. Y claro que hay mujeres, o sea, no es lo mismo la capacidad que tenía mi madre para otorgar el consentimiento sexual que la que tengo yo, por supuesto. Por supuesto que han pasado décadas, por supuesto que ha habido sociedades en las que la idea de los derechos de las mujeres se ha profundizado, se han hecho políticas públicas para proteger esos derechos, se ha creado una cultura de la igualdad y en otras sociedades lo que hay es una cultura muy poderosa de la desigualdad. Cuando se dan dos sociedades o dos tipos de sociedades tan dispares, por supuesto que no es lo mismo el consentimiento sexual en una que en otra. Hay sociedades que indudablemente tienen más capacidad, ¿no?, para
Hay sociedades en las cuales las mujeres tenemos más capacidad para otorgar nuestro consentimiento sexual en libertad. Por supuesto que no es lo mismo en todas las situaciones. Yo no diría que podríamos afirmar radicalmente que hay consentimiento sexual, pero sí creo que hay grupos de mujeres y mujeres en distintas partes del mundo que tienen mayor margen de maniobra para establecer sus encuentros sexuales que otras muchas. Pero hay que reconocer que para la mayoría de las mujeres del mundo el consentimiento sexual es una ficción. Dicho esto, quiero terminar diciendo dos cosas, o tres. La primera es que el debate sobre el consentimiento sexual, a pesar de que trate de ser reformulado con otro relato desde instancias que son claramente patriarcales, el debate sobre el consentimiento sexual yo creo que está siendo muy importante. No solamente porque se ha introducido en la legislación de distintos países el tema del consentimiento, claro que sí, sino porque de pronto ha habido mujeres que han entendido que aquello que les habían dicho que era consentimiento, que era consentir, no lo es, sino que es ceder, que es dejarse hacer. Y eso es enormemente importante porque eso significa politizar, ¿no? Politizar el consentimiento sexual que se había dado, ¿no?, por hecho. Pero también hay varones que se han preguntado, esto, tal y como yo lo entiendo, ¿será alguna forma de violencia? Y después hay otro grupo de varones que han dicho, no, yo quiero que las cosas sigan igual. Son estos chicos que están en institutos, que están en facultades y que votan a Vox. Porque este discurso ha encontrado un enorme caladero en la extrema derecha, ¿no? Entonces, me parece que es importante este discurso porque este discurso está contribuyendo a hacer reflexiones de fondo sobre hasta qué punto tenemos que ceder o hasta qué punto tenemos que sencillamente decir sí o no, o sí hasta aquí, no después, o sí a esto pero no a esto, o yo pensaba que me gustaba pero resulta que no me gustas. Este tema del consentimiento sexual está contribuyendo a cambiar el paradigma sobre cómo nos relacionamos sexualmente, pero también sentimentalmente y emocionalmente. Y hay otro elemento que es muy importante y sobre el que Celia Amorós, en su penúltimo libro, El Salomón era sabio, ya reflexionó, que era sobre la falta de credibilidad de la palabra de las mujeres. Ahora, la pregunta es ¿por qué se creyó en la palabra de Dani Alves y no se creyó en la chica que lo denunció? Entonces, la falta de credibilidad de la palabra de las mujeres es la prueba irrefutable de que las mujeres como genérico tenemos mucho menos poder y de que no tenemos el poder de la definición, que el poder de la definición sigue siendo masculino. Entonces, poner en el debate público la falta de credibilidad de la palabra de las mujeres es politizar la manera de relacionarnos sexualmente y la manera de relacionarnos sentimentalmente. Y ya quería terminar con algo que me gusta mucho decir siempre, y es lo siguiente. Quiero que os pongáis en esto que ocurrió en el 2017, cuando miles y miles y miles de mujeres utilizaron las redes sociales para decir Me Too, para decir yo también he sido agredida, yo también he sido violada, yo también he sido agredida sexualmente. Es impresionante que las mujeres tuviésemos el poder, no sé si la palabra es el poder, la fuerza de poder colocar en el debate público el tema de las agresiones sexuales y el tema de la violencia sexual, un tema, por otra parte, oculto y un tema pactado,
por los hombres de derechas y por los hombres de izquierdas sobre que estuviesen razonablemente oculto y que solamente sus dimensiones más brutales pudiesen ser sujeto, ¿no?, de una denuncia. Pero también como esas miles y miles de mujeres que dijeron "Me too", yo también he sido, al mismo tiempo fue contestado por otras miles de mujeres que dijeron "yo te creo, hermana". El feminismo ha puesto encima de la mesa la necesidad no solamente de denunciar la violencia sexual, no solamente de reformular las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la necesidad de que la palabra de las mujeres sea creída. Colocar el tema del consentimiento sexual en el debate público es un elemento que, bajo mi punto de vista, es el más civilizatorio que ha tenido lugar en esta última década. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa, por esta conferencia tan apasionante, tan interesante y tan sugerente. Vamos a dejar, tenemos un poquito de tiempo para debatir sobre el tema y para que le hagáis a Rosa las preguntas que os parezcan oportunas. Cuesta mucho conceder. Preguntas, observaciones, comentarios, lo que queráis. Mira, yo creo que soy Mira, yo creo que todo eso que tú estás diciendo me ha parecido extraordinario, profundo, estupendo, pero un impacto de la gente joven que tú has hablado, de los institutos, de la educación, es decir, todo eso que tú estás diciendo tiene que llevar consigo una educación del sexo. Y eso es lo que me parece a mí que está por hacer. Es decir, ¿quién se está ocupando de enseñar qué es el sexo? Pues sí, pero bueno, yo soy bastante pesimista al respecto. Soy bastante pesimista porque a ver, para decirlo de esta manera, soy pesimista porque creo que una de las señas de identidad centrales del proyecto ideológico de la derecha es que todo lo que tiene que ver con la sexualidad no puede estar en la educación. Es decir, os voy a contar algo que a mí me impresionó muchísimo. Yo fui a dar una charla sobre prostitución a una organización, que no voy a decir cuál es, pero era una organización religiosa, no católica, y que era muy abolicionista. Bueno, pues todos muy abolicionistas, todos y todas, muy abolicionistas de la prostitución. Yo muy contenta y pensando que podíamos hacer alianzas con otros sectores sociales acerca, ¿no?, de la posibilidad de una ley abolicionista de la prostitución, y de pronto alguien hace la misma pregunta que has hecho tú. Entonces yo contesto lo mismo que te iba a contestar a ti, ¿no? Yo creo que es fundamental que dentro de la educación, dentro del currículum escolar, esté la igualdad y esté la educación afectivo-sexual. Creo que ese es un enorme fracaso en este país, que no esté. Y entonces uno de los ¿cómo llamarlo?, de los jefes, ¿no?, de esta organización, una organización que maneja, por otra parte, bastante dinero, que cuando yo había hablado de la abolición de la prostitución, él la sentía continuamente, que estaba en la primera fila además, se levantó hecho un loco y me dijo que, bueno, hecho un loco, sí, hecho un loco, ¿no? O sea, perdiendo los estribos, ¿no? Y me dijo que de ninguna de las maneras podía aceptar que la educación afectivo-sexual estuviese dentro de los colegios, porque era solo él y solo la familia
la que tenía que educar a sus hijos en el tema afectivo-sexual. Yo creo que esto es importante. En el siglo XVIII, ya termino, no creéis que voy a ponerme a hablar del siglo XVIII, no será porque no me gusta, sino porque no es oportuno. En el siglo XVIII, un filósofo muy igualitarista, pero al mismo tiempo muy patriarcal, Rousseau, decía que había dos herramientas para poder cambiar la sociedad. Decía que una era la educación, que se tenía que dirigir a la subjetividad individual, y otra era la política, donde no estaba ahora, por cierto, ¿no? Que tenía que dirigirse a la subjetividad colectiva. Yo creo que la educación es insuficiente si no va acompañada de otras políticas públicas. Podemos educar, puede haber educación afectivo-sexual, pero si los menores tienen la posibilidad de acceder a la pornografía con completa libertad, como ocurre ahora, por mucha educación afectivo-sexual que haya en las escuelas, va a ser, y mucho más si es 1 hora o son 2 horas, ¿no? Entonces, tiene que haber políticas públicas en ambos, políticas abolicionistas de la prostitución, políticas que prohíban la pornografía en primera instancia, por lo menos para los menores. Aunque yo creo que nuestro mundo sería mucho mejor si no hubiese pornografía, ¿no? Dice Kasia Egma que una sueca dice: un mundo sin prostitución es un mundo mejor, un mundo sin pornografía ni os cuento. Si al mismo tiempo que se hacen políticas abolicionistas de la prostitución se prohíbe el acceso de los menores a la pornografía, todo sería, bueno, pues lo que ocurriría es que descenderían las tasas de agresiones sexuales por parte de menores, que desde que la pornografía se ha hecho masiva no hace más que incrementarse. A mí es que me está llamando mucho la atención, por ejemplo, ahora lo que está pasando en los centros de acogida. Y es que no sé si está ahí. Bueno, porque hay una cosa que está muy comprobada una y otra vez. En situaciones en las que hay una guerra, en situaciones en las que hay una catástrofe, en situaciones en las que se producen muertes de sectores de la población, en sectores como en este caso, ¿no?, las niñas tuteladas, los centros estos de menores, la industria de la explotación sexual, que es una industria que está muy articulada, que funciona con los mismos grados de funcionalidad para sus propios intereses que cualquier multinacional. Lo que hace es ir a esos lugares para poder captar a niñas, para poder captar a mujeres jóvenes, ¿no? Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Esto ha ocurrido en Ucrania. ¿No será que en Ucrania ya no había, ¿no?, una poderosísima industria de vientres de alquiler? Esto ocurre en estos lugares, ¿no?, donde es enorme la vulnerabilidad. Por eso, en estos lugares, ¿no?, de los centros de menores, donde la vulnerabilidad es enorme y donde estas, no sé si igual exagero al llamarles mafias, que son mafias, por supuesto, pero son algo más que mafias. Es una industria muy bien articulada, con mucha gente trabajando para esa industria, con una enorme inversión de recursos en mercenarios, que son los que se ocupan de ir a esos lugares. Entonces, en fin. Pedís la palabra. ¿Por ahí queríais decir algo? No, a mí lo de lo que estaba diciendo antes, que... Sí, ¿te puedes levantar y hablar un poquito más alto para que se El entienda? multimillonario este hacía eso, iba a los barrios desfavorecidos cuando chica joven. Era ahí lo de lo que estaba comentando. Es la misma estrategia. Se repite una y otra vez y ellos ya tienen la vista puesta inmediatamente donde repetir, que es donde encuentran más vulnerabilidad. Me impresionó muchísimo porque el otro día en la televisión entrevistaban a una niña tutelada, una adolescente, y la adolescente decía algo que no es que yo no lo hubiese oído, porque claro que lo he oído de muchas supervivientes de prostitución,
que decían, nunca nadie me había dicho, más o menos la idea era esta, nunca nadie me había dicho que me querían, este hombre con el que yo estaba me decía que me quería, ¿no? Entonces, esa es una vulnerabilidad radical. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí. Me gustaría preguntar que cómo podemos reformular el consentimiento sexual para darle una validez jurídica más allá del deseo, porque claro, el derecho, a pesar de que ha hecho una ley en torno al deseo, pero para esto no, ¿cómo podemos formular un deseo sexual que jurídicamente sea válido y que proteja a las mujeres? Porque la fórmula actual del sí es sí y el no es no está funcionando, porque eso, el consentimiento se puede viciar de muchas maneras. Bueno, yo creo que ninguna ley, por muy... Yo no hago una lectura negativa, completa negativa de esta ley, ¿no? Mis amigas abogadas me dicen que están teniendo mayores facilidades para trabajar que las que tenían antes, ¿no? Yo creo que esta ley tiene defectos muy importantes, pero también tiene aciertos, ¿no? El principal acierto es introducir el consentimiento sexual dentro de la legislación. Claro que tiene defectos, pues que ninguna de las formas de explotación sexual digital, y es una ley muy reciente, esto ya estaba muy desarrollado, no está dentro de la ley, por poner un ejemplo. Tampoco que no se entienda la prostitución y la pornografía como violencia sexual, hombre, a mí me parece que es algo que carece de sentido, ¿no? Y después tenía ese otro defecto, ¿no? Que dejaba un enorme margen de libertad a los jueces para sancionar, ¿no? Los delitos de agresión sexual, que después se arregló algo, pero quizá no lo suficiente, ¿no? Yo creo que esos son los defectos fundamentales, pero yo pienso que es mucho mejor esta ley que nada, ¿no? Indudablemente. Siempre es mejor tener una ley imperfecta. También la ley contra la violencia de género tiene huecos indudables, ¿no? Pero es mucho mejor tener la ley contra la violencia de género y la ley del sí es sí que no tenerla. Ahora, yo pienso que ninguna ley va a tener grandes efectos si seguimos con un sistema judicial, con unos jueces que tienen unas cabezas, unos intereses tan inequívocamente patriarcales. Para decirlo de otra manera, yo creo que, no voy a decir que solamente en España, porque yo creo que es en distintas partes del mundo, el Poder Judicial está liderando la reacción patriarcal. Y el corazón de la reacción patriarcal es precisamente lo que tiene que ver con la denuncia de la violencia sexual. Haber sacado esto y colocarlo en el debate público ha sido algo completamente titánico, ¿no? Entonces, el otro día, bueno, cuando digo el otro día, cuando se tiene esta edad, el otro día igual pudo ser hace un año, pero ha sido hace pocos meses, ¿no? Estaba yo con mi hija, estábamos viendo el telediario y me decía, no, explícame por qué la ley del sí es sí hace que Dani Alves no esté en la cárcel, ¿no? O hace que Rubiales, ¿no? Este tipejo, pues apenas ha tenido sanción, ¿no? Y claro, es que es muy difícil porque damos una lucha muy poderosa y salimos a la calle, las feministas somos pocas y logramos atraernos a ciertos sectores de la opinión pública para que tengan una posición crítica respecto a la violencia sexual. Se introduce el consentimiento dentro de la legislación y finalmente los efectos pues no son muchos, ¿no? De modo que sí, efectivamente tiene que haber cambios culturales mucho más fuertes y además de los cambios culturales tiene que haber otro tipo, ¿no? Pero es que es esta impresión que tengo yo, ¿no? De que los jueces como que tienen un poder ilimitado y que pueden, ¿no?, vulnerar ellos mismos las leyes a las que se tendrían que someter. A mí es algo que me produce pavor, ¿no? El Poder Judicial acabó con Fernando Lugo en Paraguay, acabó con Dilma Rousseff en Brasil,
acabó con Evo Morales, y no es que a mí Evo Morales me guste, que es bastante al revés, ¿no? No me gusta, pero en todo caso lo que vemos es que en este momento de la historia, ¿no? En este momento histórico que estamos viviendo, parecería que el sistema judicial se ha convertido en el gran defensor de los derechos, de la derecha, ¿no? Por decirlo así. Bueno, mala suerte. Desdichado todo, pero... ¿Por ahí había alguna palabra? Rosa, pues no sé si quieres tú comentar alguna otra cosa. Me veo satisfecha con todo lo que he hablado. Pues muchísimas gracias y gracias también a vosotras y a vosotros. Tenemos a una persona de la librería Babel que ha traído libros de Rosa por si os apetece comprar alguno y ella muy generosamente os lo firmará también. Muchas gracias, Rosa.